Seguimos en Código, nos está esperando Alejandro Katz para a ver si paramos un poquito la pelota o no y reflexionamos un poco, o sí, sobre todo este vértigo que estamos viviendo. Ahora estamos con Rafael Flores. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Diputado por Santa Cruz, a ver, refresquenos la memoria. Diputado nacional por Santa Cruz desde 1989 hasta el 2001. ¿Es cierto que usted transitó cerca de Néstor la primera etapa de él como el poder en Santa Cruz, ¿no? En el año 91, el Movimiento Renovador Peronista, yo era uno de sus dirigentes, hizo una alianza con el Frente para la Victoria que llevó a Kirchner a la gobernación, y en el año 94 yo ya me había separado del Partido Justicialista de Santa Cruz y por ende del Partido Justicialista Nacional también. Harto de Menem y de Kirchner. Pero no eran lo mismo, ¿o sí? Tenían muchas cosas en común, sí. En esa época Kirchner apoyaba claramente a Menem, pero era por diferentes razones. Ajá. ¿No? Por Menem por lo que estaba haciendo con el país y con Kirchner por lo que estaba haciendo en Santa Cruz. ¿Y cómo hizo para vivir? A ver, ¿cómo es? ¿Usted siguió viviendo en Santa Cruz? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es ser de la oposición de un poder que se fue enraizando y expandiendo en la provincia todo este tiempo? En realidad, más que yo se lo debiera contestar mi familia, eso, pero sí, bueno, hay que quedarse y mucho. Quiero decir, yo no era el único opositor, había muchos otros, claro. y tampoco los perros mordían, ¿no? Más allá de que hacían el daño que podían, pero tampoco era tanto. Está bien, eso vale la pena poner las cosas en sus términos justos. Sí, muy bien. Me parece que hoy a propósito de todo este chiquero de Lázaro Báez, la denuncia de lavado, los Fariña, la farandulización fracasada del gobierno, que lo único que hizo es que muchísima gente hace el domingo 30 puntos para el programa de la Nata, 3 millones y pico de personas. Bueno, tengo acá una información del día que dice que 2 diputados, Manuel Garrido y Graciela Ocaña, van a viajar a Uruguay mañana para denunciar y pedir que se investigue en Uruguay por lavado de dinero a Devido y Báez. ¿Usted conoce estos personajes? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el año, mire, 2000 o 2001, porque era cuando todavía estaba el gobierno de la Alianza, desde el Partido Nuevo Movimiento, que fue el espacio que armamos cuando nos fuimos del Partido Justicialista, denunciamos varios dirigentes en ese momento que en la provincia de Santa Cruz, 1 kilómetro de camino entre Río Turbio y 28 de noviembre, 2 localidades que separadas por muy pocos kilómetros y llanos, costaba muchísimo más caro que 1 kilómetro de camino presupuestado por Vialidad Nacional para caminos de alta montaña, que se supone que son definitivamente mucho más caros. Mucho más caros. En esa época, ¿qué año, discúlpeme? 2001. En esa época, el ministro que tenía a su cargo el tema de obras públicas era Devido. En la provincia. El segundo de Devido era López, el actual secretario de Obras Públicas, y el presidente de Vialidad Provincial era el actual presidente de Vialidad Nacional. Bueno, funcionó bien, lo trajeron a la Nación. Un sistema que funcionó, digamos, frente a sospechas similares se repiten los protagonistas. En todos los casos, en Santa Cruz, esa denuncia, por supuesto, naufragó porque la justicia en mi provincia estaba colonizada, de la misma manera que han naufragado tantas denuncias en el orden nacional sobre cuestiones, bueno, que ahora nos estremecen a todos, ¿no? Lázaro Báez, ¿qué papel jugaba en esa época en el concierto de la obra pública provincial 2001, cuando ustedes denuncian este sobreprecio aparentemente, o Lázaro no tan Báez aparentemente, en esa época manejaba, Lázaro Báez en esa época estaba en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, fue uno de los actores centrales en todo el proceso que llevó a la privatización y la entrega al grupo Eskenazi del Banco de la Provincia, una privatización que estuvo también teñida de un escándalo muy grande en proporción a lo que es mi provincia, porque antes de ser privatizado se adjudicaron créditos a deudores absolutamente insolventes que no los podían pagar de ninguna manera, y que luego de una vez que se privatiza esa deuda se hace cargo la provincia, es decir que el Estado provincial en Santa Cruz le pagó la deuda a una cantidad de amigos del poder o vinculados al poder que recibieron plata que de ninguna manera hubieran podido pagar ellos solos.
En esa época Lázaro Báez estaba en el Banco de la Provincia. No era un empresario de la construcción, de la obra pública. pública. No, de ninguna manera. Austral Construcciones... Estamos hablando del 2001, ¿eh? Sí, sí, pero usted lo sabe de sobra. Austral Construcciones se constituye poco tiempo antes de que Kirchner jure como presidente. Esa empresa sí, una semana antes. Esa empresa se constituye una semana antes. ¿Pero no tenía empresas antes de construcción? No, pero todavía no habían cooptado prácticamente la totalidad de las empresas de construcción que había en Santa Cruz. En Santa Cruz no estaba solamente la empresa Gotti, sino que había varias empresas. Todas ellas fueron, una de ellas, la empresa Rodríguez Carrera, fue comprada en un remate donde un señor llegó y le avisó a los otros oferentes que no se molestaran en hacer ofertas porque él a la más alta la tenía que superar, porque su consigna era que se tenía que ir de ahí con la empresa debajo del brazo, cosa que hizo. Y se la llevó a Austral Construcción, es decir, se la llevó a Lázaro Báez. Semejante crecimiento no podía pasar desapercibido en una sociedad como la santacruceña, pero usted hablaba de la matriz, y la matriz es esta, me parece a mí. A ver. Por un lado, Kirchner entendió, como gobernador, que la obra pública era una caja de la que se podía apropiar, pero además los vientos, de la misma manera que los vientos privatizadores, todo el esquema de privatizaciones es el que explica la corrupción menemista, la venta y el desguace del Estado, toda la bonanza económica de la primera etapa de Kirchner es la que explica esta voracidad por apropiarse de las obras públicas y de controlar las obras públicas. Solamente se pueden haber hecho los sobreprecios que se hicieron, en una economía que los podía llegar a pagar, aunque con eso no se hicieran escuelas, se muriera la gente, no se hicieran las reformas que la Argentina verdaderamente necesitaba. En Santa Cruz la obra pública, con sobreprecio o sin ella, ¿están? No, sí. Estaba viendo un informe de un sitio muy bien informado en Santa Cruz, en términos informativos, no por otro juicio, que es OPI Santa Cruz, que contaban, estaba viendo un informe en estos días que hablaban de cómo la Ruta 3 se pavimenta, se repavimenta, digo, si se gastó tanta plata, aún con sobreprecio, pero ¿se hizo la obra o no se hizo? Bueno, sucede que ni pues son obras nacionales, en la nación como tampoco en la provincia, los mecanismos de control funcionan. Si cualquier mecanismo de control, cualquier organismo de control revisara lo que se ha hecho con las licitaciones, no solo en cuanto al precio excesivo que se ha pagado con ellas, sino sobre la calidad de los trabajos que se han efectuado, nos encontraríamos, estoy seguro, con sorpresas muy grandes. Pero es un hecho que los organismos de control en la Argentina, también muy bien diseñados, tienen un desempeño, tienen muy buen diseño, como los mejores de los mejores países de Europa, pero un desempeño como los peores de América Latina. Quiero decir, solamente de esa manera se pueden explicar estas cosas. Sin control. Sin control, sin justicia que investigue, con el Estado se puede hacer prácticamente lo que a uno se le ocurra. Usted dice que eso que pasaba en Santa Cruz, con los mismos nombres, mismos ministros, mismo directorio de vialidad, se traslada, según su relato, se traslada al ámbito nacional. A mí me parece que esto es así, pero que además esto amerita una reflexión, por lo menos a mí me interesa hacerla, y es que el sistema político tiene que tomar cuenta de esto, porque no basta con cacarear que la lucha contra la corrupción es algo fundamental, que lo es, definitivamente lo es, sino que hace falta un compromiso que va más allá de las posiciones ideológicas de cada partido, en cuanto a que los sistemas de control en la Argentina tienen que funcionar de la misma manera que todo el sistema político se tiene que juramentar en que la justicia debe ser independiente y que todos la tenemos que acatar. Si esos compromisos no se dan, y todo lo que se diga va a ser factible que se repita después, ¿no? Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted. Nosotros en minuto y medio volvemos, vamos a estar conversando con Eduardo Andercoy, juntos con Alejandro Katz. Ya venimos.